Hola, bienvenido al capítulo 3. Abro este capítulo con varias preguntas. Pueden parecer demasiadas, pero confía que valdrán la pena. Quiero que te explayes un poco en tu respuesta. No respondas solo A o solo B, sino por qué tu respuesta es A o es B. ¿Preparados? Aquí vamos. ¿Qué quisieras mejorar primero? ¿Tu comunicación o tus emociones? ¿Y por qué? ¿Cuál consideras que de mejorar tendría más impacto en tu vida? ¿Y por qué? ¿Cuánto tú consideras que te costaría adaptar los cambios de mejora a tu actual forma de ser? ¿Y por qué? Sea cual sea la opción que hayas elegido mejorar, ya sea comunicación o emociones, quiero saber si alguna vez te has preguntado cuál es esa experiencia que vas a usar de motivación para esta vez de verdad mejorar. Y esta pregunta va a sonar muy rara, pero si has contestado a conciencia las preguntas anteriores va a tener todo el sentido del mundo. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a sacrificar para lograr esa mejora, esa evolución, ese cambio? ¿Y por qué? Esas son todas las preguntas por ahora. Ojalá hayan servido para crear más preguntas y a lo mejor más dudas. Te voy a ser sincero desde ya. Este episodio no se enfocará aún en cómo mejorar. Así que si esperabas una respuesta fácil, concisa, una herramienta específica y aplicable para resolver tus problemas de comunicación o tu manejo de emociones, no te voy a mentir, no está aquí. En este capítulo no está. No quiero hacerte perder tu tiempo. Así que te lo digo de frente. No la vas a encontrar en este episodio. Y eres libre de buscar esa respuesta sencilla en otro lado. Pero te aseguro que no la vas a utilizar a toda su capacidad si no entiendes primero cómo se aplica un proceso de mejora cuando de seres humanos se trata. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar un poco del proceso antes de la mejora. No siempre, pero en la mayoría de casos surge la duda de qué es lo primordial, lo primero que hay que hacer, el primer paso que hay que dar para empezar esa gran aventura, para empezar a cambiar, empezar a mejorar. Y nos preguntamos una y otra vez, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para ordenar o dejar de seguir desordenando ese aspecto de mi vida en el que hace mucho quiero y no puedo mejorar? El camino para llegar a la respuesta no es sencillo, pero lo primero que tienes que hacer es romper el paradigma que no te dejó entender el título de este episodio. El gran primer paso para mejorar jamás es el primero. Te lo explico. Nosotros, nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras emociones jamás están estáticos. Repito, nada se mantiene estático en este mundo. Todo está en constante cambio y en constante evolución. Entonces, la idea de que el mundo se va a detener y te va a dar ese tiempo que tú quieres o ese respiro que tú necesitas para pensar en ese gran primer paso es lo que te hace pensar que nunca tendrás el tiempo, que nunca tendrás el valor y que nunca tendrás las energías para aventurarte a ese inexistente gran primer paso. Te hace crear la sensación que hasta que no averigües cómo dar ese gran primer paso, jamás empezará tu camino a ser mejor. Y eso es una gran mentira. Así que entiende. Ya estás dando pasos, ya estás avanzando, ya estás cambiando, solo que quizás no de la manera y el ritmo que tú quisieras, pero vamos a tratar de entender por qué. Ten paciencia. Y lo segundo, y que considero también sumamente importante, es ser consciente de la inmensa cantidad de pasos que ya hemos dado y que nos han traído a donde estamos ahora. Abro paréntesis. Ya quedó claro que no estamos hablando de pasos físicos, ¿cierto? Perfecto. Solo quería comprobar. Cierro paréntesis. Tenemos que ser conscientes que es muy probable, y créeme cuando te digo esto, es muy probable que ya hayas dado todos los pasos que necesitas dar para saber cómo funciona este complicado camino llamado vida. Es decir, ya sabes caminar, ya sabes correr, y te aseguro que también ya sabes lo que es caerte, y que nunca se te olvide que también sabes lo que es levantarte de nuevo. Y bueno, todos conocemos las consecuencias de nuestras caídas y tropiezos, cómo nos afectaron y cómo afectaron a otros. Porque todos, te repito, me incluyo, todos, hemos dado esos pasos que han sido firmes,
que hemos puesto el pie con toda la confianza y la valentía del mundo, y de los que nos sentimos y nos sentiremos siempre orgullosos. Han sido sin lugar a dudas los mejores pasos de nuestras vidas. Aunque a veces no sabíamos si había piso enfrente, igual los dimos. Y bueno, como toda moneda tiene dos caras, también hemos tenido esos pasos en falso, que generaron tropiezos, que generaron caídas y que generaron dolor. Tenemos también esos pasos que no se sienten como pasos, que se sienten como inercia, en los que ni siquiera sabemos por qué seguimos avanzando. Quizás seguimos avanzando porque pensamos que ya tenemos mucho en juego, que hemos avanzado tanto que solo nos queda seguir. O quizás porque somos incapaces de darnos cuenta que estamos yendo por un camino que no queremos. Pero al mismo tiempo sabemos que nos da más miedo la idea de mirar al otro lado y cambiar de dirección que en la de seguir en ese mismo camino que suponemos ya conocemos. ¿Quién sabe? No nos salgamos del tema. Hablábamos de las consecuencias de esos pasos que no nos gusta recordar. Y para esto quiero hacer contigo otro ejercicio que ponga a prueba tu capacidad de autoanálisis. Porque de seguro ya lo sabes, pero si no lo sabes te lo digo ahorita. Para todo proceso de mejora se necesita un análisis previo, un prediagnóstico. Si no, ¿cómo sabremos en qué podemos mejorar? Te advierto, vienen preguntas. Si quieres apuntas las respuestas y si quieres las contestas en tu mente. Es tu decisión, son tus pasos. Ahora dime, ¿cuál fue esa experiencia en la que pisaste en falso y se generó la caída? Quizá fue cuando confiaste en alguien y te falló. Quizá fue cuando pediste ayuda o atención y te la negaron. Quizá cuando quisiste que te aceptaran y te rechazaron. O de seguro no son tanto tus caídas, sino las caídas que consideras has generado en otros. Las veces que fallaste, las que negaste ayuda, las que rechazaste. Solo tú lo sabes. Y sobre eso vamos a trabajar. Ahora que ya te acordaste de la experiencia, necesito que dejes a un lado la tristeza, el enojo, la cólera o la decepción que te hace sentir esa experiencia que viviste. Vamos a enfocarnos en lo que sentías antes de esa experiencia sobre la que vamos a trabajar. Así que prepárate porque vienen unas cuantas preguntas no tan cómodas. Créeme que para mí es tan incómodo hacerlas como para ti tan incómodo responderlas. Así que no te preocupes que estamos juntos en esto. Necesito que me respondas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Era una mala decisión que se veía venir? ¿Ya sabías que pasaría en algún momento? ¿Veías el precipicio acercarse de a pocos o simplemente el piso desapareció debajo de tus pies y caída libre de repente? ¿Ya tocaste piso nuevamente o sigues cayendo? ¿Qué emoción eras en ese momento? Ojo, estamos hablando antes de la experiencia, no después. ¿Te sentías triste también? ¿Sentías molestia, enojo, envidia, cólera, ira, odio? ¿Qué sentías? ¿Era una buena etapa en tu vida o una no tan buena? ¿Qué fue lo que originó que tomes esa decisión de la que te arrepientes? ¿Algo o alguien creaba presión en ti? ¿Sentiste que no te aconsejaron bien o simplemente no pediste consejos? ¿Hiciste todo lo que piensas pudiste haber hecho o pudiste hacer algo más? ¿Cómo cambió tu personalidad a partir de ese momento? ¿Has podido volver a confiar como antes? ¿Disfrutar como antes? ¿Soñar como antes? Si la respuesta es sí, créeme que es un gran avance. Y si la respuesta es no, créeme que no estás tan lejos de los que sí. Ninguno de nosotros está tan lejos del otro. Un par de paradigmas, un par de complejos y unos cuantos prejuicios de distancia y ya está. Nos daríamos cuenta que todos somos casi iguales. ¿Ya te perdonaste por esa mala decisión? O sea, el caso, ¿ya pediste perdón a quien deberías? ¿Tienes el suficiente valor para reconocer que fue una mala decisión tuya? ¿O sigues echándole la culpa a los demás? ¿Has hecho algo hasta el momento para sentir que te estás acercando a una posible mejora? Si la respuesta es sí, ¿qué has hecho o dejado de hacer? Y si la respuesta es no, ¿por qué? Última pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo
te da que esa experiencia se vuelva a repetir. Gracias por acompañarme una vez más en otro incómodo ejercicio. Te aseguro que no será el último, así que de todo corazón espero que te estés acostumbrando a ellos. Como te dije al iniciar este capítulo, no encontrarás aquí la herramienta para mejorar. Pero si hiciste el ejercicio a conciencia, te felicito. Ya tienes un primer diagnóstico de cómo una experiencia, una decisión pasada, marcó y está marcando el rumbo de tu vida y se ha traducido en las murallas que decidiste levantar en algún momento, en la perspectiva del mundo, de la vida, de la felicidad y del amor que decidiste adoptar luego de esa experiencia. Y aunque te cueste mucho imaginar y entender, esas experiencias son las que determinan los pasos que día a día decides dar y también los que día a día te repites no vas a volver a dar jamás. Más adelante veremos cómo ese diagnóstico nos ayuda a entendernos mejor. Ojalá desde ya te esté ayudando. Si lo escribiste, mañana le das una leída, lo completas un poco, lo detallas un poco más, solo si tú quieres. Como ya te dije, es tu decisión, son tus pasos. Antes de concluir con este capítulo te quiero recordar algo. Y repito, recordar. Por si crees que esta va a ser una de las primeras veces que vas a dar tu primer gran paso, si es que de verdad lo quieres. Necesito que recuerdes ese día en el que te caíste y no te fue tan difícil levantarte como lo está haciendo ahora. No importa mucho si te levantó el orgullo, si fue el amor, si fue la vergüenza, si fue la cólera o el miedo. Quiero que recuerdes que un día te levantaste y que tus ojos apuntaban al frente, miraban al futuro, no al pasado. No te enfocabas ni culpabas a la piedra con la que tropezaste. No te importaba cuán grande iba a ser el raspón, ni mucho menos cuánto tardaría en sanar la herida. Simplemente te levantaste. Y quizás, con lágrimas en los ojos, te sacudiste el polvo y seguiste avanzando. Con dolor, no lo dudo, pero con la esperanza de llegar a casa, de llegar a un lugar seguro. Recuerda que ya lo has hecho antes, recuerda que ya lo has logrado, y que sí se puede. Que es y será difícil, por supuesto, pero que no es imposible. Debes de confiar que tienes la fuerza para levantarte. Es válido pedir ayuda si sientes que no puedes solo. Existe gente buena, a la que le gusta ayudar y que ayuda sin esperar nada a cambio, no te olvides de eso nunca. Tienes que estar seguro que eres lo suficientemente valiente para levantarte de nuevo, una vez más y las que sean necesarias, porque habrán más caídas, eso te lo aseguro también. Confía que un día serás capaz de hablar de esa experiencia, de mostrar esa cicatriz, así como muestras entre risas la que te hiciste al caer del columpio, al caer de la bicicleta. Confía en que esta experiencia no será como esa que escondes, esa que surgió cuando alguien te empujó, cuando alguien te golpeó, cuando alguien te hizo caer. Necesito y necesitas recordar que ya lo has hecho antes, que eres valiente, que lo superarás y que la experiencia se convertirá en aprendizaje y la cicatriz en un trofeo de guerra. ¿Que te hizo daño? Sí, pero que no tuvo la fuerza suficiente para destruirte. Que te hizo la persona que eres, no una persona perfecta, pero sí mejor que antes. Entonces, te repito, tu gran primer paso no es en realidad el primero, pero es sin lugar a dudas determinante, importante y 100% necesario para ti y para los que tú quieres compartan ese cambio contigo. No es tan difícil, ya estás avanzando. Solo necesitas enfocar mejor esos pasos. Usa y analiza tu diagnóstico y elabora todos los diagnósticos que sean necesarios para cada aspecto de tu vida que quieras mejorar. Por irónico que suene, el momento en el cual te conoces y te aceptas como eres, con tus buenas y con tus malas decisiones, es el momento en el cual serás consciente que estás empezando a mejorar. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.